Hola, paz de Cristo, sean bienvenidos a un episodio nuevo. Johnny, ¿cómo estás? Todo bien, gracias a Dios, contigo. También todo muy bien, gracias a Dios. Y pues la intención de este momento pues es poderles compartir a todos los que nos escuchan de la palabra de Dios, de situaciones comunes, sencillas que pues como todos vivimos. Entonces esperemos que el tema de hoy les guste demasiado. Así es, probablemente lo estés escuchando desde tu casa, trabajando. Amén. Lo padre que vino a evolucionar lo del podcast, como tipo documentales, es que puedes estar escuchando, viendo, ya sea cocinando, en el carro, en el trabajo, donde sea, y cualquier tema. Así es como inició la aventura de este podcast, e iniciar hablando, como decía Mitchell, de las cosas de Dios. Amén, amén. Sí, ponerlas como siempre en primer lugar y sobre todo hoy creo que traemos un tema muy común, o bueno, al menos yo que me relaciono mucho con los jóvenes, pues que es algo que está súper latente y es el tema de la ansiedad, ¿no? A veces la rutina, nuestro trabajo y muchas situaciones en nuestras vidas que pueden presentarse estos momentos y que al final en muchas ocasiones se nos olvida, ¿no? Lo más importante y el poder descansar en Dios, poder tener como que todo bajo control. De hecho, se cree y se dice que es la enfermedad del siglo. O sea, la ansiedad, el estrés, son cosas pues de la vida diaria, ¿no? Que creíamos nosotros, hablando del tema que es muy importante, el tema de la ansiedad o el estrés, que va muy de la mano, creíamos nosotros que al llegar el internet, al llegar las redes sociales, al llegar toda esta tecnología, nos ayudaría mucho a quitarnos esa presión o ese estrés o esa ansiedad, pero parece que vino a aumentarnos la ansiedad, a aumentarnos la preocupación, todo este tipo de situaciones, y ahora en este siglo, ¿no? Ahora en esta actualidad, porque antes, no sé si te acuerdas, Mitchell, ¿tú te acuerdas cuando eras pequeña? Digo, aunque nos vemos de la edad, casi la doble, ¿no? ¿No? Pero pues en los viejos tiempos con nuestros abuelos, nuestros papás, ¿cómo eras cómo te acuerdas tú que eran esos tiempos? Sí, básicamente yo lo remonto, ¿no? Ahorita que estoy viviendo una etapa laboral y que justamente hoy viví un proceso justo así de presión, lo comparo pues con la niñez, ¿no? Cuando eres pequeño que no tienes ningún tipo de estrés, preocupación, o sea, tú no imaginabas incluso la vida adulta lo complicado que a veces puede ser. Entonces, pues sí, un poquito confiados cuando eres niño de que no te preocupas por nada, no hay nada de qué temer, no hay nada de qué preocuparse, y creo que muchas veces, como bien decías, ¿no? En la actualidad lo hemos normalizado. Tristemente la situación de la ansiedad, del estrés, depresión. Entonces pues al final se ha hecho algo muy rutinario que pues pareciera que todo es normal y que todo está bien, pero realmente no es así. Y la vida diaria, en el diario vivir nosotros, como hijos de Dios o una persona que no conoce de Dios, pues es la misma, ¿no? O sea, Sí. siente esa presión que no te deja dormir. Lo que te comentaba ahorita, yo me acuerdo, pues era pequeño, o sea, cuando era pequeño, ¿qué tipo de estrés? Pues que no pasaba el juego del Nintendo, ¿no? De nivel 1 a nivel 2, o no había preocupación simplemente, Sí. inclusive nuestros papás, o a lo mejor pensábamos nosotros que no tenían problemas, lo mirábamos un poco diferente, pero mirabas, se dormían tranquilos, más cuando eres de rancho, Sí. que luego dicen te duermes bien temprano y te levantas bien temprano, ¿no? Y ya en la actualidad ahora, el ser humano, la gente, preocupaciones como, ¿y si no consigo trabajo? ¿Y si algo sale mal? ¿Y si no cambia mi situación, ya sea económica, laboral, en cuestiones de salud? Ahí es donde viene la ansiedad. Y la ansiedad, podríamos resumir que es algo que piensa en el futuro. Es algo que piensa en el futuro, de no saber qué es lo que va a pasar. Entonces nosotros nos imaginamos algo pensando lo peor, y es donde nuestro cerebro no sabe si es verdad
o es mentira, y ahí es donde entra eso. Sí, no, o a veces un pequeño pensamiento pendiente, preocupación, a veces nuestro mismo cerebro lo hace tan grande, ¿no? Y que a veces hasta nos quita el sueño, llegan enfermedades incluso, ¿no? Entonces, si no tenemos ese cuidado o ese control de alguna manera emocional, y yo creo que lo más importante, el no dejar no dejar esas preocupaciones en las manos de Dios, pues a veces las estamos cargando solo cuando pues realmente Dios nos puede ayudar. Es correcto. Si nos estás escuchando en este momento y te damos gracias por eso, normalmente o secularmente, y no está mal, claro, porque hay profesionistas para eso, pero cuando nosotros nos sentimos ansiosos, cuando nos sentimos preocupados por cualquier situación, rápidamente nos recomiendan, pues ve a terapia, ¿no? Sí. Ve a terapia, ve con el psicólogo, ve con esto, inclusive puedes llegar a hasta medicarse, Sí. ¿no? Por detalles que no puedo dormir, no puedo descansar, vienes a la iglesia y derramas tus lágrimas, derramas ante Dios y sigues teniendo preocupación por el mismo problema, cualquiera que sea, ¿no? Hablando del tema de hoy, que es la ansiedad, sí es muy preocupante porque acudimos a todos lugares, acudimos a todo, pero al que deberíamos de acudir y el que nos enseña el cómo tener la solución a esto, a veces no se nos olvida, ¿no? Como a veces esas intenciones que nosotros tenemos en nuestras vidas lo vemos reflejado, ¿no? En la parte de que no tenemos paz y por no tener dinero, no tenemos paz por no tener un trabajo, no tenemos paz por tener salud. Entonces se nos olvida que esa paz realmente la podemos encontrar fuera de que estés en una tormenta, estés totalmente en algún punto de tu vida difícil, pero que la paz no las puede dar Dios. Hay un versículo que me gusta muchísimo y es: la paz os dejo, mi paz os doy, y yo no os la doy como el mundo la da. Amén. Y eso muchas veces creo que se nos olvida, ¿no? Se nos olvida el dejar en las manos de Dios todas estas cargas y pues ahí nosotros lo andamos cargando, pues ahí andamos Amén. batallando. Es bien bonito, no sé si se acuerdan, todo el mundo vio Chabelo. Hay un tema, Pues, a mí me gusta mucho predicar de la palabra de Dios, y hay un tema que lo tengo ahí medio por escrito, que se llama El mundo del revés. En el tema del Chabelo, ¿se acuerdan ustedes que si vamos a ver cómo es? No, era el reino del revés, perdón. Era una canción así que decía, ¿no? Entonces, aquí, con la palabra, inclusive lo decía el pastor Rogelio hace poquito, un saludo al hermano Rogelio, el mejor pastor de la cuarta, ¿no? Pero, bien lo decía hace poco, todo al revés, hablaba de la fe el hermano. Sí, ¿no? El domingo, ¿no? Sí, hablaba de la fe. Entonces, ¿qué decía de la fe? En el mundo decimos ver para creer, pero en el mundo de nosotros, en el mundo del Señor, en la palabra de Dios, tenemos que primero creer para luego ver. Entonces tú acabas de mencionar un versículo muy bonito que dice: la paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. Pero entonces, ¿cómo es la paz que Dios da? Entonces, ya reflexionando mucho en eso, es bien interesante porque Dios no te promete paz sin tener problemas, paz sin tener ansiedad, paz sin tener cualquier situación, no. La verdadera paz que da el Señor, que es bien maravilloso y que me fascina y me encanta, es: yo te voy a dar paz en medio de esa situación. Amén. Tú vas a estar tranquilo. Tú puedes estar en una tormenta y el mundo, hay guerra, y el mundo te dice que no hay paz, hay guerra, te dice. Pero el Señor te dice: en medio de la guerra, yo te voy a dar paz, ¿no? Y es bien bonito. Michelle, ¿alguna situación que tú hayas experimentado, algo que creas tú que te haya dado mucha ansiedad? Pues como ahorita justo lo decía, ¿no? De manera laboral estoy pasando por procesos que pues evidentemente nunca había pasado y la vida adulta, ¿no? Entonces, pues sí han sido momentos un poco complicados porque pues de alguna manera soy líder de un área, entonces hay situaciones que a veces salen de control, que también por ciertas partes pues hay pues metas que cumplir y a veces, o sea, siendo sinceras y
pues creo que no me dejarán mentir muchos cristianos, y es que a veces se nos olvida que nosotros podemos tener esa fe, podemos tener todos estos momentos para Dios, pero justamente creo yo que a veces dentro de la misma rutina, dentro de los mismos pendientes, se me ha olvidado dárselos a Dios. Pero últimamente sí llegué a un momento emocionalmente de muchas cargas cuando dije, no, ya no puedo, o sea, ya necesito, porque con mis fuerzas yo ya no puedo traer esto. Entonces hubo una oración muy especial que se la hice a Dios en medio de esa incertidumbre, intranquilidad en mi vida, tanto por mí y mi equipo. Y creo que es un testimonio porque esto fue hoy, por la solución que yo miraba y más no tenía ese resultado y se estaban volviendo muchas complicaciones dentro del trabajo. Entonces hoy dentro de una reunión la directora de la empresa ya me confirmó lo que yo tanto le estaba pidiendo a Dios, que era pues equilibrar el equipo en el cual estaba trabajando. Entonces pues para mí fue un descanso muy grande y sobre todo entender que pues siempre pude haberlo hecho, más que en el momento en el que me esperé, lo hice y Dios me respondió. Amén. Pero si creo yo que lo hubiera hecho, a lo mejor desde un principio Dios lo hubiera dado, pero se nos olvida dentro de la rutina, se nos olvida dentro de los pendientes. Entonces también motivar al público y a todos los que nos escuchan a confiar, a pesar de que las cosas, como bien decías, ¿no?, que sean muy difíciles o súper complicadas. Yo creo que Dios siempre está dispuesto a escucharnos y sobre todo a poder nosotros darle todas estas situaciones, problemas, salud, preocupaciones que prácticamente la ansiedad muchas veces nos genera, y Dios lo va a resolver. Pero fíjate, me acuerdo de un versículo donde dice, bueno, dos. Primero uno donde dice, y es bien bonito, le digo a mi esposa, que aquí está, por cierto, un saludo, que la amo. Saludo. Yo me saludo siempre. No, vivir en el camino de Dios, Dios quiere que no nos compliquemos. Exacto, o sea, pues. Es como que me imagino yo Dios como padre, ay, ¿para qué se enredó? Sí. O sea, así me explico, como Sí. si nos ve como de papá y el hijo y dice, ay, no, sí, ya le dije. Como el que te vas a caer, ¿no? Ajá, pero bien chistoso porque le dije, hey, déjame a mí las cargas, déjamelas, dámelas a mí. ¿Te acuerdas también? Dice la palabra de Dios que nosotros antes éramos esclavos del pecado, ahora somos esclavos por amor. Entonces también nosotros tenemos, dice la palabra de Dios, que hay nosotros hay un yugo. Dice, mi yugo, ¿qué dice? Es fácil, es ligero de cargar, ven conmigo, vas a andar conmigo, vas de cuenta que no vas a andar en yugo, camina conmigo. Pero no, pues, ahí vamos queriendo ir para el otro lado, ahí vamos queriendo hacer otras cosas. Por ejemplo, en mi caso, como te digo, yo ya tengo tiempo, y inclusive he leído, estudiado, por ejemplo, el famoso, que cuando estás bien, tu corazón que late. Yo, por ejemplo, a veces me acuesto a las 10, 11 de la noche, a las 4 de la mañana estoy despierto, 4 y media. Me acuerdo mucho un mensaje que dio el pastor también, dice, bueno, si no puedes dormir, pues ya levántate. Yo ya lo vi como hasta rutina. Yo me sigo levantando a las 4 y media, la verdad, y me doy vueltas y mi corazón acelerado. Y en lo que he leído, pues el cortisol bien alto, que me levanto como con alerta mi cuerpo, por el tipo de trabajo que llevo, ¿no? Entonces, cuando yo me levanto, y normalmente yo ya digo, pues, si Dios así lo quiere, pues me levanto y me pongo a orar. Me pongo a orar, trato de respirar, que es muy buena, en la meditación. La palabra de Dios, medita en la palabra, pero el mundo lo agarra a veces para otra cosa, y dice, medita, que piensa y todo eso, ¿no? La palabra de Dios dice que te va a tranquilizar, pero tienes que meditar en la palabra de Dios, y la palabra de Dios te va a dar mucho consuelo. Dentro de todo ese estudio, porque la verdad me cayó como niño el dedo el tema de hoy, hay mucho en la Biblia. Yo creo que casi todos los personajes bíblicos tuvieron ansiosos. Todo, Daniel, Abraham, la reina Esther, imagínate cuando se presentó ante el que podía morir la reina Esther delante de su rey.
Elías mató, fíjense lo que hizo, descendió fuego del cielo, mató a todos aquellos profetas, e inmediatamente después, ¿qué hizo Elías? Fue con mucho miedo porque la reina quería matarlo, se encerró en una cueva, y eso es pura ansiedad, ¿no? ¿Y qué hizo el Señor? Que es un buen tip, ¿no? ¿Qué nos dice el Señor? Duerme y come. Y sabes que duerme, descansa. Le dijo a Elías. ¿Y yo cómo le mandó? ¿Te acuerdas cómo le mandó comida a Elías? ¿Por medio de quién? Agarró un cuervo y le llevaba comida a Elías. Entonces, confía, ahí está, Elías. Yo estoy contigo, Elías. Tranquilo, duerme. Y dice la palabra de Dios que Elías lo buscaba de muchas maneras. Pero le dijo, yo, ¿en dónde estaba? En un viento pacífico. Ahí estaba el Señor. En una tranquilidad. Ahí dice la palabra que ahí estaba. Entonces, todos pasaron por aflicción, todos pasamos, pero ¿qué hay que hacer? Entregarle como lo hizo el rey, no recuerdo el nombre bien todavía, aquel joven donde le presentó aquellas cartas, se los dejo de tarea si ustedes sí lo saben, yo también para mí, donde el rey, el enemigo le iba a presentar unas cartas y tenía miedo. Entonces, ¿qué hizo? En el Nuevo Testamento viendo las cargas, pero él agarró las cartas y se las presentó en el altar a Dios, oró y Dios le resolvió, ¿no? ¿Qué tipo de problema tienes? ¿Qué tipo de problema tenemos yo? Hay que presentársela al Señor, porque dice la palabra de Dios, dejadme a mí las cargas. Amén. Y lo importante, ¿no?, que es escudriñar las escrituras, como bien decía, ¿no? El tener ahí esa arma para nosotros poder buscar las promesas que Dios nos tiene ya preparadas para nuestras vidas. Y como bien dices, o sea, hay tantos versículos, hay tantas historias que son muy inspiradoras, porque al final eso nos ayuda a nosotros también como cristianos a fortalecernos y sobre todo a seguir confiando más, porque sabemos que si aquellos hombres tan cercanos a Dios, por así decirlo, o sea, también pasaron aflicciones, también vivieron procesos y aún así Dios los ayudó. Entonces Dios también nos va a ayudar a nosotros a pesar de la situación, y por más imposible que pareciera la situación, la preocupación, esa ansiedad, para Dios es posible transformarla en paz, transformarla en una bendición, y sobre todo que los procesos también son importantes para crecer, siento Amén. yo. O sea, dentro de esto también correcto. los procesos nos ayudan a crecer, a confiar más en Dios, y a veces pues tenemos que pasar por fuego para pues confiar más en Dios. Es correcto, y es como dice que nosotros estamos en las manos del alfarero, porque por medio de ese problema, por medio de esa ansiedad, Dios está moldeando nuestro carácter. Así es. El rey Ezequías, y fue amenazado por Sennacherib. No fue amenazado por él, entonces el rey Ezequías fue el que le presentó aquellas cartas. Pero voy a tomar este ejemplo como de Ezequías, igual si fuéramos nosotros. Imagínate qué fe va a haber. Hablábamos en el podcast pasado, si no lo han visto, véanlo, hablábamos de la fe. Pero dice la palabra de Dios que sin fe es imposible agradar a Dios. Y vemos muchos ejemplos de la Biblia donde la fe fue demostrada por hombres, y que Dios, decía Jesús, no he visto en otro hombre más fe que este. Y decía, si tu palabra, con solo decirlo, va a ser sano esta persona. Con solo decirlo, si le toco el borde de su manto. O sea, entonces, imagínate, Mitzel, que tengamos un problema, que se lo presentemos a Dios. Señor, aquí están mis cargas. Pero inmediatamente después sigo preocupado. ¿Eso es fe? No. Entonces, si realmente conocemos a Dios, si realmente sabemos el poder que tiene Dios, si realmente tú conoces el poder que tiene Dios, si realmente conocemos al Dios que le servimos, no debemos estar preocupados, porque una vez alguien me dijo, si ese problema tiene solución, ¿para qué me preocupo? Y si no tiene solución, pues ¿para qué me preocupo? Así es con el Señor. Si con el Señor, ese problema por el que tú estás pasando, por qué tú estás ansioso en ese momento, se lo dejas al Señor. Y si el Señor lo va a resolver, porque sabemos que así va a ser, ¿para qué nos preocupamos? Pero si le dejamos a Dios el control y no lo resuelve, es por algo no lo ha resuelto. Amén, amén. O sea,
no todas las cosas lo va a resolver a como nosotros queramos. Volvíamos al tiempo de la fe, volvíamos al podcast pasado, que a veces creemos y estamos aferrados de que Dios lo tiene que hacer de esta manera, pero no necesariamente va a ser así. El mismo Jesús en el monte de Getsemaní se hincó, oró, lloró y que dijo, si fuera por mí, Señor, por favor, líbrame de este problema, pero que no se haga mi voluntad, Amén. que se haga tu voluntad. Y fuiste muy, muy atinada al decir que esa es la manera de cómo Dios nos moldea y Amén. que es como Dios nos hace pasar por el fuego, y en ese momento sabemos que confiadamente Dios tiene el control de la situación y confiadamente vamos a tener esa paz, pero es la única manera que Dios va a moldear nuestro carácter. Sí, que yo casi siempre uso mucho el versículo cuando me toca hablar con jóvenes o cualquier otra persona que necesita, porque justamente está viviendo por un proceso, sea cual sea, y es justamente el primer versículo de la Biblia, donde habla de la historia de la creación de Dios, ¿no? Donde la tierra estaba desordenada, vacía. Entonces a veces tenemos que vivir ese caos para entender, como bien dice la palabra, que después va a venir el orden, que después Dios va a traer esas maravillas a nuestras vidas, y la realidad es que no estamos prometiendo que tu vida no va a tener problemas. La realidad es que sí lo va a haber, simplemente que Dios va a estar contigo en medio de ellos. Amén. Para ir un poquito aterrizando en esto y ir concluyendo, hay varios tips. Yo la verdad, de lo poquito que he estudiado, que hemos estudiado en base a la palabra de Dios, uno, obviamente, el principal consejo que le queremos dar o que le quiero dar es lean la palabra de Dios. Amén. Léanla, o sea, escudriñenla, medítenla. ¿Por qué? Porque ahí es donde es el manual de vida. Un día vimos Amén, ese tema, sí. es el manual de vida donde vamos a tener la solución para todos nuestros problemas. Aquí está, Sí. no ocupas otro libro. Ojo, no estoy diciendo que no puedas leer otro libro. Hay muchos autores muy buenos que puedo recomendar, que no he leído, pero dicen que están buenos. ¿No? Pero sí hay muchos testimonios, hay muchos donde vienen cómo superarlo. Pero el mejor consejo que les puedo dar yo, y de veras, y pues ahí la palabra lo dice, es medite en la palabra de Dios. ¿Algún otro consejo que nos quieras dar, Mitzel? Sí, pues yo creo que también otro muy de la mano con lo que estabas mencionando, y es la parte de la oración. Amén. O sea, son los dos. Ajá. encontrar, sea el momento, el lugar donde sea, tú puedas hacer esa conexión con Dios, y que sobre todo, si estás en el momento, incluso en tu mente, ya dárselo a Dios en el instante, ¿no? Entonces, confiar a través de la oración. Amén. Porque en la oración, esos dos son los consejos que le queremos dar, porque ahí está todo. Uno es, Señor, ¿qué me quieres hablar por medio de la Escritura? Y lo otro de la oración es, Señor, ¿qué voy a decir yo? ¿Qué te voy a decir yo a ti, no? Hay una parte que me encanta mucho a mí, que no entendía. Dios lee nuestros pensamientos. Dios sabe todo, es soberano, majestuoso, es el mejor. Pero hay una parte que me llamaba mucho la atención en Génesis, cuando Adán y Eva se esconden. Me da mucho la atención. Entonces, cuando Dios les habla, ¿ustedes creen que Dios no sabía dónde se encontraban? Sí. ¿Y por qué les habla? Le empieza y les habla. Entonces, Dios siempre quiere interactuar con nosotros. Entonces, una manera muy sencilla, muy fácil, es orarle al Señor y hablar con Él. Amén. Sí, o sea, también como recomendación, si tú necesitas encontrar esa paz, que tú puedas obviamente hacer esa primera oración con Dios, y de verdad que Dios te lo va a dar. Entonces, también creyendo que Él lo va a hacer, pero sobre todo que te retamos a que hagas esa oración ante medio de una aflicción, de una preocupación, que tú le puedas pedir esa paz a Dios y Él te va a responder. Amén, así es. Pues bien, si este mensaje pues crees que fue de bendición para ti, ojalá Dios quiera que no estés pasando por ningún problema, por ninguna situación especial, por ninguna ansiedad. Esperemos en Dios que así sea. Pero casi todos pasamos en algún momento por eso, porque dice la Biblia
que para poder, son necesarias las aflicciones para poder entrar al reino de los cielos. Ya sabemos por qué, porque el enemigo ahí va a estar metiéndonos trabas y trabas y trabas, pero tenemos al Dios Todopoderoso que nos ayuda día a día a hacerlo. Entonces, si fue de bendición este mensaje, te pido que lo compartas, te pido que nos ayudes a que el mensaje llegue a más gente, que empiecen, que lo vean en las redes sociales. Ahorita estamos en Facebook, en la página de La Cuarta, vamos a estar también, estamos en Instagram, y ahí andamos planeando también para estar en la famosísima red, que se hace viral muy rápido, ¿no? Y queremos, es que ese es el mensaje. Esto nació para que la palabra de Dios se haga viral. Ni yo, ni Michelle, ni los que están aquí atrás nos queremos hacer virales. Queremos que la palabra de Dios llegue a más gente. Entonces Amén. Queremos abrir ahí un poquito por medio de TikTok. Ya luego vamos a pasar la cuenta. Entonces síganos por ahí y compartan, ¿no? Amén, amén. Sí, el saber que igual tienen algún tema, preguntas que nos puedan funcionar para seguir haciendo los próximos podcasts, algún tema que sea interesante, pues está totalmente abierto a los comentarios, sea donde veas este video. Y así también, pues invitarlos a lo más importante, y es que nos puedan acompañar a nuestra iglesia. Nuestra iglesia se encuentra aquí en Culiacán, Sinaloa, en el sector Infonavit Humaya. Entonces es la cuarta iglesia apostólica en Culiacán. Entonces están invitadísimos. Igual la ubicación van a estar siempre en nuestras redes sociales, por si en algún momento ustedes deciden venir, serán bienvenidos. Sí, nosotros pertenecemos a una iglesia, la Iglesia Apostólica en la Fe de Cristo Jesús, que la verdad está inundada por toda Culiacán. Si te queda lejos esta iglesia, puedes acercarte a cualquier Amén. iglesia apostólica en la Fe de Cristo Jesús, que es donde creemos que se predica y se habla de la palabra de Dios tal y como está escrita. Amén. Amén, amén. Pues bien, nos quedamos despedidos. Esperen nuestro próximo capítulo en los próximos días. Y pues nuestro deseo es que Dios lo bendiga. Amén, amén. Y Dios los guarde. Amén. Dios los bendiga. Bye.